a grabar, así. A ver si arranca esto. Bueno, ahí están viendo. Sí. Bueno, bivariante con variables continuas arrancamos. ¿De qué se trata así, haciendo la corta, digamos? Bivariante es que vamos a estar trabajando con un modelo que mira dos variables en conjunto. Vieron que en la unidad 2 nosotros arrancamos con variable aleatoria y decíamos, bueno, el peso de los duraznos y teníamos una función de densidad. O teníamos después una variable uniforme que era continua, o una variable normal, o una variable, no sé, continua que tenía una función de densidad común. Miraban el diámetro, la longitud, el ancho. Bueno, eso continúa, pero ¿qué pasa en este modelo? Que vamos a mirar dos características juntas. Podemos entonces mirar, por ejemplo, el peso de los duraznos y también el diámetro de los duraznos en forma conjunta. ¿Está bien? O sea que eso es el modelo que vamos a ver ahora. Como sucede esto, de que vamos a ver dos variables, fíjense qué aparece ahora. Bueno, una función de densidad que se llama justamente conjunta. Y fíjense que acá está indicando cuáles son las variables que estaríamos tratando. Bueno, acá en este caso es la X y la Y. Y después tenemos una expresión, en este caso es una constante, es un 1, es simple. Esa es la expresión que está representando a esta función conjunta entre las variables X e Y. Y después, fíjense que necesitamos poner cuál es el rango de validez, como son variables continuas, cuál es el rango de validez para cada una de estas variables. O sea, lo necesitamos para saber, a ver, en dónde se distribuyen. Bueno, la X está entre 0 y 1 y la Y también entre 0 y 1. ¿Está bien? Y luego dice, como es una función de densidad, 0 en otro caso para descartar, bueno, que no hay otros valores posibles para la X y no hay otros valores posibles para la Y. Conclusión, yo me voy a dar cuenta de que estoy frente a un modelo bivariante porque me aparece una función como esta. Fíjense que acá claramente dice, mira, tenés una densidad pero no corresponde a una única variable. Ahora hay dos. ¿Cómo arranco con un ejercicio? Y bueno, ¿se acuerdan que, por ejemplo, cuando teníamos, no sé, una f de x que tenía una recta, lo que hacíamos era tomar esta expresión de la recta y buscábamos dos puntos y graficábamos? Bueno, eso lo podíamos hacer porque al ser una única variable y ser área bajo la curva, digamos, con el plano, digamos, nos alcanzaba con una hoja para graficar. Ahora si tenemos que graficar el comportamiento de estas dos variables, no nos estaría alcanzando con estos dos ejes, digamos. Tendríamos que hacer un gráfico que salga por fuera de la pantalla o por encima de la hoja, digamos. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que se hace en este caso? Se grafica el recinto en donde está apoyado este volumen, porque ahora no hay más área bajo la curva, ahora están trabajando en forma conjunta y generan un volumen. ¿Está bien? Bueno, el volumen entonces está apoyado en una base, en un recinto, y el recinto es este que está acá, el que menciona el rango de validez de cada una de las variables. Entonces hacemos eso sí podemos graficarlo, graficamos el recinto. Decimos, la X está acotada entre 0 y 1, listo, entonces voy a sombrear esta columna, y la Y está acotada también entre 0 y 1, entonces voy a sombrear justamente esta zona que está en rosa. Bueno, el recinto de esta conjunta va a ser justamente donde ocurren las dos cosas juntas. Así que fíjense, nosotros ya sabemos que para esta densidad las variables se mueven en conjunto en este recinto que está en este cuadrado que graficamos recién.
Así arranca cualquier ejercicio del modelo bivariante de variables continuas. ¿Está bien? Graficando el recinto. Y fíjense la diferencia con la unidad 2. Acá puedo tener una expresión, quizás de una recta, ¿está bien? Puede decir x al cuadrado más y, puede tener una expresión que sea un choclazo gigante que ni se entiende, y nosotros no vamos a dibujar eso, ¿está bien? No podemos graficar eso. Siempre vamos a graficar el recinto, ¿está bien? Bueno, ¿qué aprendemos nuevo o qué podemos recuperar de la unidad 2? Que tenemos este concepto que es funciones marginales. ¿Qué significa? No son ni más ni menos que las funciones individuales de cada una de las variables. Es decir, la f de x y la f de y, que son las que vimos en la unidad 2. ¿Cómo es que aparecen? Bueno, acá se llaman marginales porque estamos en un modelo bivariante, digamos. Y lo que hacemos nosotros es, si tenemos la conjunta, tenemos que ser capaces de extraer la función que está representando tanto a la x como a la y, individualmente, ¿está bien? Bueno, la forma de hacerlo, ¿cuál es? Bueno, tomamos la conjunta, que es lo que tenemos nosotros como dato ahora en el enunciado, y la vamos a integrar en todo el recorrido que corresponde a la otra variable. ¿Está bien? Fíjense que estamos haciendo, quiero encontrar la función de la x, pero lo que estoy haciendo es la integral respecto de la otra variable. ¿Por qué hago esto? Y bueno, justamente porque lo que quiero hacer es extraer de la expresión de la conjunta solamente lo que corresponde a la x. Porque esta función que tengo que encontrar va a estar entre llaves y solo tiene que tener a la variable x. ¿Está bien? Si quiero la función de la y, que es la otra variable involucrada en este modelo, bueno, voy a hacer la integral, obviamente de la conjunta, que es lo único que tenemos como dato, pero la integral, fíjense que no la voy a hacer respecto de y, la voy a hacer de la variable contraria justamente para sacarla, ¿está bien? La sacamos del medio y la expresión que vamos a obtener como resultado va a ser correspondiente a la y, que es la que estamos necesitando. Bueno, como podemos encontrar las funciones individuales, obviamente también vamos a seguir calculando la media de x y la media de y. Esto es lo mismo que hicimos en la primera parte de la cursada. De hecho, fíjense que una vez que uno tiene estas funciones, es como que volvía 3 unidades, 4 o 5 unidades para atrás, digamos, ¿está bien? Porque esto es una función de una variable y tengo área bajo la curva de vuelta. Bueno, esto, funciones condicionales, es lo que vemos nuevo en esta parte de la cursada. ¿Qué significa funciones condicionales? Y bueno, que yo voy a tener, por ejemplo, la posibilidad de calcular la f de x dado y. ¿Cómo se calcula si me llegan a pedir una función condicional? Bueno, tengo que tomar la expresión de la conjunta y a eso lo divido por la función que está condicionando de lo que tengo debajo de la barra. ¿Ven? Como quiero la función de x dado y voy a dividir por la función marginal de y. Si quiero la otra función condicional posible, o sea, f de y dado x, bueno, fíjense que es el cociente entre la conjunta sobre la marginal que corresponde. La marginal que corresponde es esta que está condicionando. ¿Está bien? Y estas también son áreas bajo la curva. Bueno, ahora lo vamos a ver con un ejercicio para que lo tengamos. Pero, digamos, esto para nosotros es nuevo, lo tenemos que recordar. ¿Cómo es que se calculan las funciones condicionales? Como tenemos esta nueva, digamos, función, y acá la variable es la x y la y va a estar actuando como parámetro, por ejemplo, en este primer caso, lo que aparece, nuevo también conceptual que tenemos que aprender, es este concepto que es la media de la variable x dado el parámetro y.
que se denominan también líneas o curvas de regresión. Conceptualmente el cálculo es exactamente el mismo que el que hacíamos con la media. ¿Se acuerdan que la media nosotros la calculábamos como la integral de el valor que puede tomar la variable multiplicado por la función que la representa? Bueno, cuando calculábamos la media de x sola, así, sin tener a ningún parámetro dando vueltas, hacíamos la integral de x por f de x. Bueno, acá es lo mismo. Voy a hacer el barrido, o sea, la integral, y lo que voy a integrar es el valor de la variable multiplicado por la función que la representa, y la única diferencia acá es que hay una función distinta para representar a la x. En la diapositiva anterior tenía f de x porque estaba calculando la media de x pura y exclusivamente de esa variable. Ahora, si yo quiero la media de x dado y, bueno, voy a hacer la integral con x, pero lo que cambia es la función. Esta función nueva que aprendemos ahora en este modelo bivariante. ¿Está bien? Bueno, algo típico que hacemos, así como hacíamos en la primera parte que estábamos viendo, si las variables eran independientes o no eran independientes, bueno, acá también lo vamos a aplicar, pero digamos, es un poquito distinta la forma en que tenemos para identificar si son independientes o no. Las condiciones básicamente son dos las que se tienen que cumplir. La primera es que, vieron que nosotros dijimos vamos a graficar el recinto. Bueno, nos fijamos, para que sean independientes estas dos variables x e y, el recinto tiene que ser un cuadrado o obviamente un rectángulo, ¿está bien? Y puede estar, el rectángulo puede estar así, vertical, más desplazado para allá, no sé, no importa la ubicación, sino que sea un cuadrado o un rectángulo. Y después no alcanza con eso solo. Si uno ya vio que el recinto es cuadrado, listo. Se fija si se cumple la segunda condición. La segunda condición es esta que estamos viendo acá. Es decir, tenemos que verificar si la expresión de la conjunta es exactamente igual al producto de las dos marginales. ¿Está bien? Así que tendríamos que calcular la función de la x y la función de la y, hacer el producto y confirmar. Si es igual a la expresión que tiene la conjunta, listo, ya tenemos las dos condiciones y recién ahí diríamos que son independientes. Ahora, fíjense que si nosotros graficamos el recinto y no es un cuadrado, directamente ya no se está cumpliendo la primera condición, o sea que ya automáticamente nosotros podemos decir que las variables no son independientes. Eso es lo que tiene de bueno, porque ya cuando uno ve que el recinto es un triángulo, un gráfico distinto a un cuadrado, listo, ya automáticamente no tiene que verificar nada más, porque al no cumplirse la primera condición, listo, ya las variables no son independientes. Bueno, vamos a hacer entonces, ver estas cuestiones nuevas que aprendimos con este ejercicio, que es súper sencillo, ¿está bien? ¿Qué dice? Dice, un aserradero produce placas de madera rectangulares que se utilizan para el posterior armado de muebles para el hogar. Se sabe que el ancho es la X y el largo es la Y. Están expresados en metros, tanto el ancho como el largo, y presentan la siguiente densidad conjunta. Bueno, acá estamos viendo una conjunta un poquito más elaborada que la primera que usé yo para mostrarles en el recinto. Fíjense, acá nos indica, mira, es una densidad, o sea que tenés dos variables continuas y se llaman X e Y. Esta es la expresión. Fíjense que esto no lo vamos a graficar nosotros. Esta es la expresión de la conjunta. Y acá nos está diciendo cuál es el rango de validez para la X y cuál es el rango de validez para la Y. Está todo juntito, ¿está bien? Pero bueno, uno lo separa y con eso vamos a poder graficar. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer?
dijimos graficar este recinto porque ahí es donde vamos a calcular todas las probabilidades y cosas que nos pidan. ¿Está bien? Bueno, hablando de cosas que nos pueden pedir y que nosotros deberíamos aprender. Todas estas cosas se pueden sacar de un ejercicio de bivariante. Son muchas, ¿está bien? Pero si después empezamos a detallar, en realidad no son muchas. Porque fíjense, yo lo que puse primero es graficar el recinto. Eso es lo primero, antes que nada, ¿está bien? Después, hallar las funciones marginales, es decir, f de x y f de y que vimos recién. Hallar las funciones condicionales, bueno, las dos condicionales que vimos. Verificar si son independientes, también lo vimos. Bueno, después, estas son probabilidades que son características de este modelo. Las vamos a ver ahora con el ejercicio. Y después, las que están acá abajo son hallar el ancho medio, es decir, es la media de x. En el otro es hallar el ancho medio si la tabla tiene determinada longitud, o sea que es la media de x dado y, es el concepto nuevo que se incorporó. Y por último, graficar la curva de regresión de x dado y. ¿Está bien? O sea que eso es todo. Bueno, antes de graficar el recinto, lo que hago, como hacemos siempre, voy a definir las variables para tener en cuenta quién es la x y quién es la y, porque constantemente me van a estar pidiendo, no sé, la función de x dado y, o al revés, la función de y dado x, o quizás me dice la función correspondiente a la longitud de las placas, y bueno, para no confundirme, yo ya tengo escrito ahí quién es la x y quién es la y. Y lo que sigue es graficar el recinto. Fíjense, ponemos el eje X en el horizontal, siempre la Y es el vertical. Yo marqué el 1 porque fíjense que en definitiva está acotado entre 0 y 1 lo que esté sucediendo. Pero bueno, para poder graficar esto, fíjense que acá, si yo quiero ver la X desde dónde hasta dónde va, lo separé, como está todo juntito acá, digo, no, para verlo mejor lo voy a separar. La X, ¿desde dónde arranca y a dónde termina? Bueno, arranca en 0 y termina en la Y. Bueno, acá me está diciendo que la X es menor que la Y. Ven que de alguna forma se está comparando estas dos variables. Bueno, como las está comparando, lo que podemos hacer siempre es graficar esta recta, que es la recta en la que las dos variables son exactamente iguales, que es la que está partiendo al medio este primer cuadrante. Entonces digo, bueno, mira, acá son iguales. Yo tendría que sombrear donde ocurre que la X sea más chiquitita que la Y. Entonces, ¿qué tendría que sombrear? ¿La parte de abajo o la parte de arriba? ¿Qué les parece? Abajo. Tengo que sombrear abajo, ¿verdad? ¿Por qué abajo? Mira, siempre nos pasa eso, de decir, tengo que sombrear, y bueno, acá es donde se decide dónde va a quedar el recinto. Para no equivocarnos, ¿cómo hago para saber si es la parte de abajo o la parte de arriba? Bueno, lo primero que les recomiendo es que tomemos un punto cualquiera representante de la parte que quedó por debajo o de la parte que quedó por arriba y vemos si satisface o no. Por ejemplo, tomando este 1 que está acá. Acá la X vale 1, pero la Y vale 0. ¿Está bien? Entonces, digo, 1 es menor que 0. No. Así que no es esta parte. ¿Está bien? Era la parte de arriba. Podemos verificarlo con este 1 que está acá. El punto este que tenemos acá, en la intersección entre estos dos sombreados, digamos, es la X vale 0 y la Y vale 1. Bueno, 0 es menor que 1, sí, este punto satisface. Entonces, por eso sabíamos que teníamos que sombrear esta parte. ¿Está bien? ¿Quedó claro eso? Bueno, y la Y, después fíjense que dice, la Y arranca en la X
esta es más fácil de sombrear y termina aterrizando en el 1, digamos, más de 1 no pasa. Entonces, arrancamos en la X, está bien, pero el tope que teníamos era llegar hasta 1. Bueno, como dijimos, el recinto es donde ocurren las dos cosas juntas, definitivamente nos vamos a quedar con este triángulo que tenemos acá. Este es el recinto de la conjunta. Todo lo que nos pidan lo vamos a sombrear acá y lo vamos a calcular acá. ¿Está bien? Bueno, la función marginal de X. Profe, Sí. ¿no ve la diferencia del recinto entre 0 de con X entre 0 y e Y entre 0 y 1? Que usted puso entre X e 1. Si Y fuera de 0 a 1, ¿no tendríamos el mismo recinto? ¿O estoy equivocado? Si la Y estuviera entre 0 y 1... Sí, no está delimitada ya por X, o sea, la diagonal que corta el cuadrado. No, porque X es la que te frena. Si vos pones 0 y 1 sería toda esta franja acá. Todo esto estaría verde, inclusive. Esto lo sombrearías con verde, así como hice hoy, acotado entre 0 y 1 y cortaría acá. O sea, toda esta franja sería, si estaría la Y acotada entre 0 y 1. Acá lo que te dice que a la Y la está acotando a la X, o sea, el mínimo valor que toma la Y es el de la X. Bueno, la X, ¿ves? Arranca acá. O Claro, sea, entiendo. esta es la recta Y igual a X, ¿no? Esta que está así partiendo al primer cuadrante en 2. Entonces te dice que la Y se mueve verticalmente, ¿no? Lo que estamos viendo es el movimiento vertical. Bueno, arrancá desde la recta y llegá como máximo hasta 1. Bueno, nosotros arrancamos desde la recta, ¿ves? Y vamos hacia arriba y el tope que tenemos es 1. Acá no marcamos nada porque no está la X, digamos. Estamos arrancando desde esta recta hacia arriba. ¿Está bien? Sí, yo lo estaba pensando como en análisis 2, que restringíamos recintos y no vi la Claro, causa. claro, no. Acá lo que necesitamos es justamente identificar bien cuál es el rango de validez para cada una de las variables y ver justamente dónde se cruzan. ¿Está bien? Sí, sí, profe, gracias. Bueno, ese es el recinto y nosotros tenemos que calcular la función marginal de la X. Bueno, lo que aplicamos es la integral respecto de la Y, dijimos, ¿no? Así que vamos a hacer eso. ¿Por qué? Esto es para que lo recordemos sin tener que estudiarlo de memoria, digamos. Como yo quiero la función de la variable X, supónganse ahí puse una cualquiera, ¿no? Una representante de la X. Lo que vamos a hacer es, vamos a recorrer todo el recinto y acá nos vamos a fijar cuáles van a ser los límites que le tenemos que poner a la integral. Porque fíjense que los límites son de la variable Y. Entonces, vemos que atravesando el recinto arranca en este punto, es decir, arranca desde la recta y termina aterrizando en el 1. Así que ese va a ser el límite que vamos a utilizar. La f de x la vamos a encontrar haciendo la integral desde la recta x hasta 1. ¿Y qué es lo que vamos a integrar? Bueno, la expresión de la conjunta. Esta expresión era la que tenía la conjunta. Bueno, como estamos integrando respecto de y, fíjense que la integral, todo lo vamos a hacer respecto de la y. 2x para nosotros sería como es una constante, no la vamos teniendo en cuenta. Y después, bueno, cuando terminamos de hacer toda la integral, nos terminó quedando esta expresión
Y obviamente contiene solamente a la X, como era lo que estábamos esperando. ¿Está bien? O sea que esta cuadrática es la función que está representando a la variable X y podría ser perfectamente una función tal como aprendimos en la unidad 2. Podríamos graficarla, podemos calcular área bajo la curva, probabilidades, etcétera. ¿Está bien? Bueno, entonces la escribimos correctamente. F de X, esta es la expresión, la ubiqué nada más para que quede ordenada, ¿no? Y el rango de validez es súper importante. Fíjense que como estamos escribiendo la función marginal, es decir, la función que es de la X, pura y exclusivamente, tenemos que poner un valor numérico, mínimo valor y máximo valor de la variable. Más allá de lo que decía la conjunta, porque se acuerdan que la conjunta no decía que la X estaba acotada entre 0 y 1. La conjunta decía que la X, el rango de la X estaba acotado entre 0 y la variable Y. ¿Está bien? No puedo poner a la variable Y acá porque esta es todo de la X. ¿Está bien? Bueno, de esta forma, con esta cuenta, nosotros ya fuimos capaces de encontrar la función de la X. Bueno, tenemos que repasar esto de hacer integrales, digamos, porque sí o sí no lo vamos a poder resolver con la calculadora. Así que nada, repasar un poquito esto de las integrales. Bueno, vamos a hacer la otra, función marginal, pero ahora de la y. Hago lo mismo. Como yo quiero la función de la y, voy a marcar una y genérica cualquiera y me fijo cómo atraviesa el recinto, porque esos van a ser los límites que tengo que usar para la integral. Esta donde arranca, y arranca en 0 y termina aterrizando en la recta. ¿Está bien? Entonces, acuérdense que como quiero la función de la y, la integral es respecto de la x, ¿está bien? Así que va desde 0 hasta la recta y. Bueno, hacemos la cuenta y una vez que encontramos la expresión, listo, ya la podemos escribir entre llaves como nosotros estamos acostumbrados a ver la función de densidad de una variable aleatoria. De vuelta, el rango de validez tiene que ser numérico, porque ¿yo cómo puedo hacer para saber si hice bien esta cuenta? Si no me equivoqué acá en las cuentitas estas, ¿cómo puedo verificar que este 3i al cuadrado es verdadero y corresponde a la función de densidad de la y? ¿Qué les parece? ¿Alguna sugerencia? Y el extremo, el valor mayor del rango tiene que darte 1 cuando haces la función de probabilidad. Tengo que hacer la integral, no es una función de distribución acumulada, ojo. Tengo que hacer la integral de esta expresión entre 0 y 1 y el resultado me tiene que dar 1. Porque hago de cuenta que esto es una función de densidad de las que vimos en la unidad número 2. Ya acá es como que me fui del modelo bivariante. Hice la cuenta y ya tengo la f de y. Así que para confirmar, hago con la calculadora la integral entre 0 y 1 de 3i al cuadrado y debería darme 1. Lo mismo con la función de la x que vimos recién. ¿Está bien? Bueno, función condicional de y dado x. Algo importante para tener en cuenta. ¿Qué es esto de y dado x ahora? ¿Qué es lo nuevo que estamos aprendiendo, no? Bueno, esto significa que tengo a la variable y, pero es condicionada al valor que tiene la x. Es una nueva variable que aparece y es importante tener en cuenta que la x es un parámetro, o sea, lo que está debajo de la barra ahora es un numerito. Entonces, no estoy más en el modelo bivariante tampoco, porque la x ahora ya no es más una variable aleatoria, sino que va a tomar un valor puntual. Le voy a decir, no sé, 0,5, 0,33, 0,78, cualquier valor entre 0 y 1, porque es el acote que tengo en el recinto, pero va a ser un número.
Bueno, ¿cómo era que se calculaba? Era la conjunta sobre la marginal que corresponde. O sea, en este caso, como la condición está sobre la x, que ahora es parámetro, bueno, vamos a tomar la función marginal y vamos a dividir por la función marginal de la x. Bueno, hacemos eso, fíjense, la conjunta era la expresión 2 por x más y. Y en el denominador ponemos la expresión que encontramos nosotros recién de la marginal, que era esta cuadrática. Así que listo, ya con eso, esto si se puede llegar a simplificar o factorizar, uno lo puede hacer, está bien, cosa de achicar la expresión. Y si no, se deja así, porque total el objetivo ¿cuál es? Encontrar la función que uno después puede usar para calcular probabilidades. ¿Está bien? Bueno, un detalle que es en el que siempre tenemos problemas y ahí pisamos el palito. Fíjense el rango que le estamos poniendo a la variable aleatoria. Cuando hacíamos las marginales dijimos, mira, poner mínimo y máximo valor de la variable. Bueno, acá justamente no necesitamos acotar a valores numéricos, sino que tenemos que poner exactamente lo que estamos viendo en el recinto. La i, que es la variable aleatoria en esta función condicional, la miramos en el recinto, es la parte vertical. ¿Desde dónde hasta dónde va? Pero no a valor numérico, sino si hay una recta, como en este caso la vamos a mencionar. Mirá, si yo voy de arriba hacia abajo, siempre estoy arrancando en la recta, que es la x, y llego como máximo hasta 1. Bueno, fíjense que eso es lo que está representando acá el rango de la función condicional. Si yo hubiera puesto entre 0 y 1, listo, estoy metiendo la pata porque ahí después no le estoy dando lugar a que se reemplace a la x por cualquier valor que puede tomar la x. ¿Está bien? Y después, bueno, acá estamos aclarando que a la x no le voy a poner cualquier valor que se me ocurra, no sé, el 73, por decir algo grosero, porque tiene que ser un valor de x que sea consistente con este recinto que estamos viendo acá. Mínimo 0 y máximo 1. ¿Está bien? Ahora vamos a ver cuándo se utilizaría esta función condicional. Pero bueno, con la cuenta, ¿alguna pregunta? ¿Vamos bien? Siempre se puede calcular de esa forma, ¿está bien? No es que va a aparecer otra forma distinta. Bueno, hagamos el cálculo de la otra. Función condicional ahora al revés. La variable es la x y la que está actuando como parámetro, que va a tomar un valor constante, es la y. La cuentita de lo mismo, la conjunta sobre la marginal. Bueno, la marginal en este caso que corresponde es la de la y. Así que la expresión de la conjunta era 2 por x más y la marginal era re sencilla, 3y al cuadrado, así que listo. La escribimos y fíjense, estamos diciendo cuál es el rango de validez de la x. Bueno, la x está yendo desde 0 y llega hasta la recta igual a y. Y después aclaramos, mira, el parámetro, ¿qué valor le voy a dar? Y entre 0 y 1, lo mismo que hicimos recién. Pero bueno, esta expresión es una expresión genérica que estamos calculando y dependiendo del valor de la i que elijamos, por ejemplo, 0,25, 0,43, 0,67, cualquier valor de la i que decidamos poner, fíjense que se va a generar una nueva función de densidad. Porque yo acá a esta i la voy a reemplazar por ese valor, supongan 0,25. Bueno, reemplazo 0,25 acá, reemplazo el 0,25 acá y también voy a reemplazar el 0,25 acá. Entonces va a quedar acotada entre 0 y 0,25. A esta, que es la genérica, se le dice que es la madre o la abuela de las funciones, de la familia de funciones condicionales, de toda una gran familia. Se dice así porque esta es la expresión genérica y después hay infinitos valores que le podemos dar a la i y por cada una de esas es como que vamos a estar haciendo una hijita de la familia. ¿Está bien? Bueno,
Otra cosa que dijimos que aprendíamos con este nuevo modelo. Podemos verificar si son independientes las variables aleatorias con las que estamos trabajando. ¿Está bien? Tanto el ancho como el alto. Entonces dijimos, mira, la primera condición era que teníamos que graficar el recinto. Listo, nosotros lo graficamos y nos había dado este triángulo. ¿Cumple la primera condición para que sean independientes? No. No, entonces listo, no son independientes. Ya no cumple la primera, así que no perdemos más tiempo. No son independientes, ¿está bien? No hay que justificar nada con la función con la función, digo, de la conjunta multiplicada por que sea igual al producto de las marginales. Supónganse que hubiera sido cuadrado, ¿qué era lo que nos faltaba? Bueno, hacer esa validación, ver si la función de x y la función de y multiplicadas nos daba igual a la conjunta, ¿está bien? O sea que tendríamos que haber hecho los pasos anteriores que hicimos, calcular la función marginal de la x, calcular la función marginal de la y, es decir, esa cuadrática que obtuvimos con esa función de la y que era 3y cuadrado y multiplicarlas. Y ver si esos dos choclazos nos terminaban dando 2 por x más y. Creo que no, así que bueno, con eso íbamos a también confirmar en el caso en que se hubiera dado la primera condición. ¿Está bien? Pero bueno, quedó claro, ¿no? Si la primera no se cumple, listo, avanzamos. No son independientes y seguimos adelante. Bueno, en este caso, fíjense qué es lo que está pidiendo. ¿Cuál es la probabilidad de que una de las tablas de ancho mayor a medio metro tenga largo mayor a 3/4? Bueno, esto es una probabilidad condicional igual a la que veníamos calculando nosotros en la primera parte de la cursada, digamos. ¿Qué es lo que cambió? Y que en la condicional, justo la condición se está escribiendo con una de las variables, o sea, con el suceso que involucra a una de las variables, y la probabilidad que me está pidiendo está involucrando a la otra variable. ¿Está bien? Pero digamos, eso es lo único que cambia. El concepto de condicional sigue igual que antes. Ojo, sigue igual que antes, pero le vamos a prestar atención a la condición. ¿Cuál era la condición en este caso? Y dice, bueno, calcular la probabilidad de que una de las tablas tenga ancho mayor a 1/2. O sea, ahí me está diciendo, de las tablas que tienen un ancho mayor a medio metro, calcula la probabilidad de que le pase tal cosa. Bueno, cuando en la condición tenemos una desigualdad, mayor, mayor igual o menor, menor igual, la probabilidad condicional la voy a resolver exactamente igual como aprendimos en la primera parte de la cursada. ¿Está bien? ¿Qué significa eso de que la resolvemos igual? ¿Cómo se resuelve la probabilidad según lo que vimos en la primera parte de la cursada? Probabilidad de intersección la intersección probabilidad de la sobre... condición. Exacto, lo que vamos a tener que rendir en el examen. De paso repasamos. En el numerador va la probabilidad con la intersección entre estos dos sucesos que vemos y eso va dividido por la probabilidad del suceso este que está condicionando. ¿Está bien? Así que quiero arriba en el numerador que la y sea mayor a 0,75 y también quiero que la x sea mayor a 0,5, es decir, las dos cosas. Y abajo solo quiero la probabilidad de que x sea mayor a 0,5. O sea que fíjense que esto es exactamente lo mismo que ya aprendimos, nada más que estamos involucrando las variables de este modelo bivariante. ¿Cómo hago la cuenta? Bueno, tenemos varias posibilidades, porque fíjense, esta probabilidad del denominador, como ya tenemos la función de la x, la podemos calcular con esa.
con la cuadrática esa que encontramos. Ponemos en la calculadora, nada más tenemos que poner que vaya de 0,5 a 1 y listo, ya está. ¿Está bien? O sea que si ya calculamos la marginal, listo, podemos usarla, porque justo el denominador está involucrando solo a la variable x. Ahora, en este caso, en el numerador, lo que tendríamos que hacer es sombrear a dónde ocurren estas dos cosas juntas para darnos cuenta, a ver, de cómo podemos hacer el cálculo de la integral doble. ¿Está bien? Que eso es lo que aparece acá nuevo como cálculo por el hecho de estar trabajando con dos variables en conjunto. Bueno, acá lo paso en limpio y arrancamos por el denominador para que veamos los cálculos. Bueno, fíjense, mayor a 0,5 para la x. Marco el 0,5 y digo, voy a sombrear a donde ocurre esto. Listo, me quedó ese triángulo que está ahí. Quiere decir que para el denominador yo tendría que hacer la cuentita de ese triángulo. Lo que les dije, como tengo la marginal, lo puedo hacer con la marginal. Yo acá lo puse para que ya lo tengamos. Cálculos auxiliares. Usando la marginal me queda de esta forma. La integral desde 0,5 hasta 1 de la cuadrática que habíamos encontrado antes. Bueno, yo detallé todo la cuentita para aquellos que no tienen la calculadora que les resuelve integrales. Pero si tenemos la calculadora, eso se hace en un toque, ¿está bien? Bueno, ¿y cuál es la otra posibilidad? Que planteemos las integrales dobles para justamente encontrar ese mismo valor. Obvio que nos tiene que dar 0,375, ¿no? Si lo hacemos con las integrales dobles o si lo hacemos con la función de la x. Es lo mismo. Bueno, para hacer las integrales dobles lo que vamos a integrar es la conjunta, ¿está bien? Así que acá hice el cálculo auxiliar también para que lo tengamos. ¿Cómo hago para hacer la integral? Bueno, tengo que tomar la decisión si voy a arrancar. Al hacer integrales dobles, primero vamos a integrar la integral esta que estamos marcando adentro, digamos como primer paso, y después se hace la segunda, ¿está bien? Entonces, cada vez que nosotros tengamos que sombrear algo para calcular, tenemos que decir, ¿qué variable vamos a integrar en primer lugar? Así como lo escribí yo, estamos diciendo, mira, primero hace la integral respecto de la x, y una vez que obtenés el resultado, le haces la integral respecto de la y. ¿Está bien? Ahora, podría haber sido al revés, arrancar primero de la y y después de la x. Así que nada, eso lo eligen ustedes. Nada más tenemos que fijarnos, describir bien los límites de las integrales según la decisión que nosotros tomamos. ¿Cómo era que se integraba respecto de la x? ¿Cómo sé qué le tengo que poner acá? Bueno, nos estamos fijando acá. Fíjense, es el triángulo este rosa, que obviamente es un volumen, está saliendo por fuera de la pantalla, ¿no? Pero digamos, como yo tengo que integrar respecto de la x, me fijo. En este triángulo rosa, la x, ¿desde dónde hasta dónde va? Si miro el movimiento horizontal, ¿no? Desde la izquierda hacia la derecha. ¿A dónde arranca y a dónde termina? Y bueno, arranca en 0,5, fíjense que acá pongo la integral de x desde 0,5, y ¿hasta dónde llega? Y bueno, siempre está llegando hasta esta recta, que es la recta y. Así que la x está yendo desde 0,5 y la y. Perfecto. Ahora, necesito saber cuáles son los límites para la otra variable, para la y. ¿Cómo se mueve la y, que es lo vertical, en este recinto que está sombreado con color rosa? Bueno, me fijo desde dónde hasta dónde arranca, pero fíjense que me tengo que fijar valores numéricos, sí o sí. Mínimo valor y máximo valor para la y, porque como esa es la última integral que voy a hacer,
necesito obtener un número como resultado, así que no puedo poner una letra acá. No puedo decir que va desde la X o o que llega hasta la X. Mínimo valor y máximo valor de la Y. Bueno, el mínimo valor está acá, que es 0,5, y el máximo valor es 1. ¿Está bien? Así que de esa forma armamos los límites para la integral, hacemos la cuentita y ya tenemos el resultado. Esta que está acá abajo es la otra posibilidad que existe, es decir, que arranqué al revés, decidí primero hacer la integral respecto de la y después hacer en último lugar respecto de la x. ¿Está bien? Bueno, con cualquiera de las dos expresiones nos tiene que dar 0,375. ¿Está bien? Bueno, ¿se entendió eso? ¿Alguna pregunta? Profe, la más conveniente es la primera, ¿no? Que solamente tenemos que trabajar un recinto. Con la marginal, Sí. decís vos. Y sí, si ya tenés la marginal, sale con frita. Si siempre que podamos evitar una integral doble para no perder tiempo, digo, lo evitamos. ¿Está bien? Bueno, vamos ahora a la parte del numerador. Necesitamos, fíjense, que la y sea mayor a 0,75 y que la x sea mayor a 0,5. Listo, marcamos que ocurran estas dos cosas juntas. Que x sea mayor a 0,5 era lo rosa que ya lo teníamos de antes. Ahora lo que le estamos agregando es que la y tiene que ser mayor a 0,75. Listo, las dos cosas juntas quedó ahí en rayado. Bueno, y ahora la pregunta es ¿cómo hago para hacer el cálculo de eso que está rayado ahí? Bueno, lo mismo, tengo que hacer integrales dobles, ¿está bien? Y tengo que fijarme cuál es la mejor manera, cuál es la variable que voy a integrar primero y cuál es la variable que voy a integrar en segundo lugar. Bueno, como está dado el recinto, ¿qué es lo que me conviene? ¿Arrancar respecto de la X o respecto de la Y? Fíjense, yo lo que hice fue primero hacerlo respecto de la X y después hacerlo respecto de la Y. Y acá, bueno, está la cuentita, ¿está bien? Todo el cálculo. ¿Por qué decidí hacerlo de esta forma? Porque lo que me fijé es que si yo hago el barrido de la X, desde dónde hasta dónde va la X, en este recinto que quedó todo cuadradito, digamos, con el cuadriculado, la X siempre está yendo desde 0,5 y termina aterrizando en la recta. No cambian, ¿ves? ¿Ven el lugar desde donde arranca y hasta dónde llega? Siempre es el mismo. En cambio, fíjense qué hubiera pasado si yo arrancaba respecto de la Y. Si yo miro cómo se mueve en todo el recinto respecto de la Y, fíjense que en esta primera parte hay un cuadradito. Entonces, la Y arranca desde 0,75 y llega a 1. Desde 0,75 llega a 1, pero en cuanto se pasa de este lado, ya no arranca en 0,75, ya arranca en la recta y llega hasta 1. O sea, hay un comportamiento distinto de la variable y en esta primera parte, cuando la x está entre 0,5 y 0,75, y otro comportamiento distinto de la variable y cuando la x está entre 0,75 y 1. O sea que si yo hubiera elegido acá, en la integral, arrancar primero por la variable y, hubiera tenido que hacer la suma de dos integrales. ¿Está bien? ¿Me va a dar el mismo resultado? Sí, de hecho pueden probarlo. Pero lo que pasa es que me lleva un poquito más de tiempo porque tengo que hacer una integral doble más. ¿Está bien? Así que, bueno, de una u otra forma, el resultado va a ser el mismo, pero con uno voy a hacer un poquito más de esfuerzo que con el otro, ¿está bien? Bueno, eso es lo que estábamos explicando recién.
Entonces, algo que es fundamental que aprendemos en esta parte de bivariante. Cuando tengo una condicional, lo volvemos a repetir, me interesa prestar atención a lo que tengo debajo de la barra. ¿Está bien? ¿Cuál es la condición que se está especificando? ¿Por qué? Porque si es una desigualdad mayor, mayor igual, menor, menor igual, lo vamos a resolver así como hicimos siempre el desarrollo de una probabilidad condicional. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con volumen. Fíjense, sombreamos esto que era un volumen que estaba en rosa y después sombreamos esto que era un volumen que quedó todo cuadraditos. Pero son volúmenes, ¿está bien? Hacemos la cuenta y tenemos el resultado. Ahora, bueno, ahí vuelco el resultado, así vemos el resultado final. El resultado final entonces 0,7917. Ahora, acá está el otro ítem que quería que viéramos que es diferente. Sigue siendo una condicional, pero es lo nuevo que se incorpora en este modelo. ¿Cuál es la probabilidad de que una de las tablas de ancho igual a medio metro tenga un largo mayor a 3/4? Entonces, fíjense la diferencia. Tengo de vuelta una probabilidad condicional, pero acá me está diciendo que el ancho de las tablas será exactamente igual a medio metro. Entonces, cuando no tengo una desigualdad y tengo exactamente un igual clavado acá debajo de la condición, lo que me está diciendo es que esta probabilidad no la puedo calcular como hice recién. Esta probabilidad es la que da lugar a tener que calcular el nuevo concepto que aprendimos de función condicional. ¿Está bien? Así que en los exámenes es habitual que aparezcan estos tipos de probabilidades porque es lo nuevo que estamos aprendiendo. O sea, me van a tomar una probabilidad con una desigualdad o me van a tomar una probabilidad con una igualdad para ver si realmente aprendí cuál es la diferencia entre ambos. Bueno, ¿cómo se resuelve esta condición ahora? Hay que hallar la función de y dado x, que nosotros ya la tenemos calculada, ¿está bien? Fíjense que, a ver, esto. Tenemos que hacer la integral, la variable es la y, ¿está bien? Desde 0,75 a 1, porque fíjense qué es lo que pide, probabilidad de que la y sea mayor a 0,75, pero lo que cambia es que ¿con qué función voy a hacer esa integral? Y bueno, vas a hacer la función, el cálculo de probabilidad lo vas a hacer utilizando la función condicional que te está pidiendo en esta probabilidad condicional. Acá te dice que la y tiene que estar acotado al valor de la x que vale exactamente 0,5. ¿Se acuerdan que dijimos que cuando tenemos una condicional hay una única variable, la otra está actuando como parámetro y toma un valor constante? Bueno, la x es la que actúa como parámetro y toma el valor 1/2. Así que nosotros habíamos encontrado la función de y dado x genérica, ¿se acuerdan esa que dijimos que era como la abuela, la madre, o sea, la gran familia? Esta es la que calculamos nosotros en forma genérica. Ahora lo que necesitamos es encontrar a la hijita, por decirlo de alguna forma, reemplazando a la x por 0,5. Entonces, acá vamos a decir, quiero f de y dado que x es 0,5 y fíjense, en toda la expresión en donde decía x se reemplazó por 0,5. En la cuadrática se reemplazó 0,5, 0,5 y obviamente en el rango también. Todo lo que decía x se reemplazó por 0,5. Bueno, acá se puede hacer la cuenta porque fíjense que esto es todo un número, así que el 2 dividido todo este número se puede ordenar un poco y fíjense cómo nos quedó. Quedó una expresión muy sencilla. ¿Y cómo hacemos para saber si está bien esta expresión muy sencilla que quedó acá? ¿Qué les parece? ¿Me dejaron sola?
Hay que hacer la integral entre los valores del rango. Tiene que haber 1. Exactamente. Hago la integral entre 0,5 y 1 de esta expresión y me da área bajo la curva 1. Si no me da 1, listo, hay que revisar porque alguna macana me mandé. ¿Está bien? Bueno, ¿qué es lo que hice? Encontré la función condicional especializada en el valor que me está pidiendo acá la probabilidad. Si acá hubiera dicho x igual a 0,38, bueno, obviamente yo acá reemplazaba todo por 0,38, ¿está bien? Bueno, una vez que encontré esa función, listo, hago la integral. Esto es área bajo la curva ya, o sea que con la calculadora, fíjense, hago la integral entre 0,75 y 1, que era lo que me estaba pidiendo la probabilidad, con la función que corresponde, que es la que acabo de hallar. Listo. Y eso me termina dando, yo hice el calculito acá, 0,55. ¿Está bien? Bueno, esto es básicamente el concepto nuevo que aprendemos. Cuándo tengo que usar una función condicional y cómo se utiliza. ¿Está bien? Una vez que la encuentro, tengo que hacer el cálculo para calcular alguna probabilidad que me pidan por ahí. Bueno, acá es lo que es el gráfico para que veamos qué es lo que está pasando. ¿Por qué perdimos el volumen que teníamos? Este triángulo que vemos acá era el recinto de la conjunta. Dijimos, está saliendo hacia afuera el volumen, hacia afuera de la pantalla. Cuando nosotros ponemos esta condición, fíjense, hoy se acuerdan que cuando estábamos viendo la condición que decía x mayor a 0,5, graficamos y sombreamos el triángulo rosa, que era un volumen. Bueno, ahora fíjense qué pasaría si yo quiero sombrear esta condición. Porque el concepto de función condicional es equivalente al de probabilidad condicional que vimos en la primera parte de la cursada. Es decir, mirá, vos tenías este espacio muestral original que era el del recinto este que representa el volumen. Ahora, si yo te pongo esta condición, te digo, mira, olvídate de este recinto original. Ahora anda donde la X toma el valor 0,5. Bueno, voy a hacer eso. Marco. 0,5 está por acá. Me fijo cómo atraviesa el recinto y bueno, X exactamente 0,5 es un plano que estaría saliendo fuera de la pantalla. Todo esto que quedó por izquierda o por derecha del 0,5 ya queda sin efecto para nosotros porque la condición es que la X tomó un valor puntual. Entonces, lo que estamos mirando es cuál es la probabilidad de que Y sea mayor a 0,75 en este plano que está saliendo así, de costado, digamos, lo podemos ver fuera de la pantalla de la computadora. ¿Está bien? Así que bueno, es como que nosotros hacemos el esfuerzo por verlo acá, en este gráfico que tenemos hecho, digamos que lo que estaríamos calculando es esto. ¿Qué proporción tiene esta parte del plano respecto de todo el plano completo que está en 0,5? ¿Está bien? Háganse la idea de que esto es una feta, digamos, que está así, la estamos viendo desde arriba, ¿no? Y que está saliendo hacia afuera de la pantalla. Bueno, básicamente eso es lo que estamos haciendo. Bueno, hallar el ancho medio de una tabla. Esto es ni más ni menos que lo mismo que vimos en la primera parte de la cursada. También ancho medio, o sea, me pide la media de la variable aleatoria que está mirando el ancho de la tabla. Listo. Acá escribí las definiciones para que nos acordáramos. La X miraba el ancho y la Y miraba la longitud. O sea que me pide la media de X. ¿Está bien? Así que, nada, fíjense que esto es volver como varias unidades para atrás, no más que eso. Esto lo hacemos con la calculadora. La media de X es el valor que puede tomar la variable multiplicada por la función que la representa y bueno, la función es esta que hallamos nosotros en unas cuantas diapositivas atrás. Hacemos la cuentita y listo. ¿Cuánto vale la media de X? Nos terminó dando 0,417. ¿Está bien? Esto también puede aparecer en un modelo de examen, digamos, esta parte, y sí.
Y pero esto es de la primera parte, sí, no importa, porque para poder calcular la media, ustedes lo que tuvieron que hacer es sacar la función de la X. Acuérdense que en un enunciado de bivariante tienen la función de conjunta, digamos, ¿está bien? Así que sí, la media es una pavada que lo vimos ya en la primera parte de la cursada, pero la elaboración de poder extraer la función marginal es nuevo, digamos, lo aprendimos ahora en el modelo bivariante. Bueno, acá fíjense la diferencia en la pregunta, que esto también es nuevo. Hallar el ancho medio de una tabla. Lo mismo que decía la pregunta anterior, pero lo que cambia es que dice si el largo de esta tabla mide medio metro. Bueno, acá no me está pidiendo la media de X así a secas individualmente para la X. No, está agregando información del parámetro que está actuando, que es la Y. ¿Está bien? Así que en este caso es una línea de regresión. Quiere, sí, el ancho medio de la tabla, pero me está especificando un valor puntual para la longitud. Y bueno, entonces es una línea de regresión. ¿Qué línea de regresión? Y bueno, específicamente esta, la de X dado Y. Así que voy a necesitar, obviamente, la función condicional de X dado Y. Bueno, nosotros ya la habíamos calculado, así que tenemos que hacer la cuenta y listo. Fíjense, nos había dado esta expresión, la f de x dado y. Así que nada, necesitamos hacer la integral, pero recuerden este detalle, y no les hice hincapié en eso. Cuando nosotros calculamos la media de x o la media de y a secas, así, sin ningún tipo de parámetro que esté involucrado, ponemos valores numéricos en la integral. O sea, un mínimo valor y un máximo valor, porque la respuesta, ¿cuál tiene que ser? Un número, cuando se calcula la media común, digamos. Acá, como estamos calculando la media de la variable condicionada a un parámetro, los límites no van a ser numéricos, ¿está bien? Los límites van a salir de la expresión que nosotros escribimos de la función condicional. Y bueno, como es de esperarse, la y va a actuar como parámetro, o sea que esto tiene que estar acotado seguramente por la y. Entonces la integral, fíjense que la tenemos que hacer respecto de la x, pero mirando este rango. O sea, desde 0 hasta y. No voy a poner valores numéricos porque justamente acá la gracia es encontrar una expresión como resultado. ¿Está bien? Así que esa es la gran diferencia entre las medias comunes con respecto a estas medias condicionales. Con las otras quiero obtener un número, el valor medio, ancho medio va a ser un número, longitud media va a ser otro número, ¿está bien? Acá no, cuando tengo una media condicionada, listo, voy a encontrar una expresión eventualmente. Bueno, hacemos el cálculo de la integral, o sea, estamos integrando respecto de x porque la variable es la x, ¿está bien? La y es un numerito. Hacemos toda la cuentita y fíjense que finalmente nos terminó quedando esto. La media de x dado y es 5/9 por x. Por y, perdón. Esa es la expresión. Bueno, ¿cuál es el rango? ¿Por qué aclaramos un rango? Y bueno, porque para tener en cuenta que la variable estaba acotada entre 0 y que el parámetro solo va a tomar valores 0 y 1. ¿Está bien? Esto es para tenerlo en consideración. Esto no es una función de densidad, que eso muchas veces se confunden. Nosotros acá lo que estamos calculando es una línea de regresión o una media condicionada, si se quiere. ¿Está bien? Ahora, ¿qué hago con esa expresión? Y bueno, fíjense, podemos hacer esto. ¿La idea cuál es? Vamos a graficarla en el recinto. Yo acá marqué diferentes valores de la X y de la Y y estamos mencionando, mirá, la X miraba el ancho y la Y estaba mirando el largo de estas tablas. Entonces lo que podemos hacer es una tablita de valores. Para distintos valores del parámetro, fíjense, puse a la y acá, quiero ver cuánto es que termina tomando como valor la media esta que estamos calculando.
Es decir, dependiendo del valor que tenga el largo de estas tablas, el ancho medio, el ancho promedio que va a tener la tabla va a ser acá según lo que pongamos en la tablita. Va a estar regido por esta expresión que pusimos acá. Entonces, bueno, fíjense, yo elegí el 0. Cuando i toma el valor 0, obviamente el ancho de la tabla en medio es 0, y así por cada uno de los valores. Vamos completando. Entonces, marcando todos esos puntos, fíjense que ya vemos la tendencia que tiene esta línea de regresión y bueno, más o menos usando línea o curva, no sabemos. Pero bueno, acá en el gráfico los unimos de esta forma. Fíjense que acá vemos entonces cuál es el gráfico, digamos, de la curva de regresión. ¿Para qué sirve esta línea de regresión? Y bueno, sirve para describir el comportamiento y bastante en conjunto de estas dos variables. Por ejemplo, si nosotros tenemos que decir, mira, cuando el largo de una tabla es de 1/4, o sea, si vos sabés que la tabla está midiendo 1/4, en promedio sabés que el ancho es de 0,139. ¿Está bien? Así es como lo leemos. Si conocemos cuál es el largo que tiene la tabla, ya conocemos en promedio cuál es el valor que va a tener el ancho. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas tablas? Podemos sacar una tendencia. Mira, a medida que aumentamos el largo de la tabla, o sea que la tabla es cada vez más larga, ¿qué es lo que pasa con el ancho de la tabla? Si la tabla es más larga, el ancho promedio, ¿cuánto es? ¿Qué tendencia tiene? Aumenta también, ¿está bien? O sea, eso es lo que se saca, digamos, en líneas generales con una línea o curva de regresión. Me interesa saber que si conozco cuál es una de los valores de la variable, con eso puedo conocer en promedio cuál es el valor que está tomando la otra variable. Si me pidieran en algún examen o en algún ejercicio de la práctica explicar el significado, bueno, lo que tendría que hacer es eso. En el contexto del enunciado, verificar de qué forma se relacionan o hacer un comentario en ese sentido. ¿Está bien? Bueno, ¿quedó claro? ¿Alguna pregunta? Bueno, ahí por ejemplo yo les marcaba esto, que si sabemos que tiene medio metro de longitud o de largo, bueno, en promedio el ancho va a ser de 0,278. Bueno, uy, hice súper rápido. Pensé que me iba a demorar más. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Quedó claro? ¿Hay algo que no se entendió? La última parte, profe, si podemos hacer un ejercicio más. ¿De la última parte? La última variable que sacó, la que cruzaba la curva. ¿Vos decís la línea de regresión? Y eso no me salió el nombre. A ver. Espera, ¿eh? Espera que estoy chusmeando a ver si tengo otro para que veamos.
No, no tengo otro. No, si no lo repaso con la grabación, profe, no se preocupe. Pero igual, para que vemos esto, igual. No, y tenemos que continuar con este tema, igual, no podemos... a ver, ahí les comparto. Bueno, lo que estamos calculando es esto, ¿está bien? Hasta acá, digamos, quedó claro que me pide la media del ancho de la tabla, pero el agregado es que me dice que ya sé cuál es el largo que tiene, es decir, no es cualquier tabla. Se agarró una tabla y mide medio metro de largo. Entonces la intención es ver, bueno, perfecto, cada vez que las tablas tengan medio metro de largo, ¿cuánto va a ser el ancho aproximado que tengan? Esa es la idea de la línea o curva de regresión. O sea, va a ser una variable única la que voy a estar trabajando. En este caso es la X, que es la que me preguntan. Me van a preguntar por el ancho medio, digamos, pero me van a decir específicamente cuál es la longitud que tiene. ¿Qué largo tiene esa tabla en particular? Entonces lo que voy a tener que hacer es justamente, primero, encontrar la función de x dado y, porque fíjate, me están pidiendo la media de x dado y, así que no me queda otra que encontrar la función de x dado y. Listo, es esta que tenemos acá, que nosotros ya la calculamos diapositivas atrás. Tomamos la conjunta y dividimos por la marginal de y encontramos esta expresión. Bueno, me pide la media. El cálculo era la variable x multiplicado por la función que la representa, y bueno, en este caso la función es de x condicionada a y, así que la expresión que voy a usar es esta. Hacemos la integral, está bien, para encontrar la expresión, y resulta que la expresión que obtuvimos es esta. Bueno, esta expresión la voy a poder graficar y voy a poder interpretar en la medida que yo le vaya dando valores distintos a la y, para que funcione, digamos, porque acá lo que estamos diciendo es, mira, yo voy a tener un ancho medio distinto cada vez dependiendo del valor que le ponga acá al parámetro y. Bueno, eso es lo que hacemos en la otra diapositiva con el gráfico. ¿Qué hicimos? Bueno, armé la tablita y yo dije, voy a poner distintos valores que le puedo dar a la variable y. La variable y, ¿qué es lo que mira? Mira, la variable y mira el largo de las tablas. Perfecto. Bueno, acá no está funcionando como la variable y. Acá lo que está funcionando es como un parámetro. Entonces le doy valores puntuales. Tengo que decir, mira, si el largo de la tabla es 0, después digo, si el largo de la tabla es 1/4, si el largo de la tabla es medio metro, si el largo de la tabla es 3/4, si el largo de la tabla es de 1 metro. Voy poniéndole, ¿ves?, diferentes valores a las longitudes que pueden llegar a tener esas tablas. Y lo que hago es fijarme, bueno, en promedio, ¿cuál es el ancho que tendrían? Entonces, ¿qué hice para sacar estos valores que puse acá? El 0,139, 0,278. Fui reemplazando en esta expresión por el valor de y que elegí. Entonces, si la y vale 0, y bueno, reemplazo acá y me da 0. La media de x dado y. Si la y vale 0,25, reemplazo a la y por 0,25 y al hacer esta cuenta me dio 0,139. Bueno, ¿y qué significa si lo tengo que expresar esto o explicar? Y bueno, que cada vez que una tabla tenga un largo de 0,25, en promedio el ancho que tiene esa tabla es de 0,139. Así es como se lee la línea de regresión. Por ejemplo, en este caso, cada vez que tengas una tabla que tiene un largo de 0,75,
En promedio, el ancho que va a tener esa tabla es de 0,417. Es una forma de relacionar o de vincular qué es lo que le pasa al ancho con respecto al largo que tiene la tabla. En promedio, obviamente, por eso es línea o curva de regresión. Fíjate que estamos calculando la media del ancho, pero condicionada a un valor puntual de el largo que tiene. Y el gráfico que hacemos es ese, estos puntitos que fuimos obteniendo acá. ¿Está bien? No sé si ahí quedó un poquito más claro. Sí, profe. Sí, va por lo menos. Igual, bueno, la semana que viene lo vamos a... La semana que viene no, la otra, después del examen, vamos a continuar con todo este tema. Bueno, y ahora vamos a ver rapidísimo este ejercicio que es muy sencillito, pero en este caso lo que vamos a ver es el modelo bivariante, pero en el caso de variables discretas. El que vimos recién era variables continuas. Ahora con variables discretas, ¿cómo tendríamos que trabajar? Bueno, vamos a ir directamente a un ejercicio porque son mucho más sencillas las variables discretas que las continuas. El enunciado dice: un taller integral del automóvil ofrece a sus clientes una revisión gratuita por año que consta de 2 servicios: testeo del motor y testeo de carrocería. Si X e Y representan a las puntuaciones correspondientes en cada testeo y considerando la siguiente función de probabilidad conjunta, nos pide calcular la esperanza de X menos Y, sería la media de X menos Y. Bueno, fíjense que a diferencia del ejercicio que vimos recién y de lo que vimos con respecto a bivariante continuas, en lugar de una función de densidad condicional entre llaves con rangos de validez para las variables, lo que yo voy a tener como dato es esto que estamos viendo acá en forma de tabla, que es la función de probabilidad conjunta. No es densidad porque no son continuas, es función de probabilidad porque las variables son discretas. Y fíjense qué es lo que me está indicando. Acá a nivel filas, lo que me estás diciendo es el valor que puede tomar la X. Estas son las puntuaciones que le ponen, por ejemplo, cuando se hace el testeo de motor, le puede poner un 0, un 5 o un 10. 0 que el motor está fundido, 5 que está más o menos, tendría que hacerle algún service, y 10 que está perfecto, no tiene que hacerle nada. En cuanto al testeo del motor. Ahora, a nivel columnas, fíjense que nos está diciendo los resultados que puede obtener, o sea, la puntuación que le pone el técnico cuando hizo el testeo de la carrocería, que puede ser lo mismo, 0, 5 o 10. 0 es que está para atrás, tiene que hacer chapa y pintura nueva. 5, y bueno, tendrá algunas cosas para arreglar, no está tan mal. Y 10 que está perfecto, no necesita nada, como el que está en la foto, más o menos. ¿Está bien? Bueno, y después la magia, digamos, está en estas 9 celdas que están acá en el medio, que fíjense que nos está indicando cuál es la probabilidad, por ejemplo, este 0,24 que está en el medio de todas las celdas, ¿qué indica? Y bueno, ¿cuál es la probabilidad de que
el auto este que se fue que lo llevaron al taller, se sacó un 5 en el testeo de motor y se sacó ¿cuánto en el testeo de carrocería? ¿Qué les parece? Un 5. 5 también. 5 también, ¿está bien? Entonces, probabilidad de que el testeo del motor haya dado 5 y que el testeo de carrocería haya dado 5 es 0,24. Por eso se le llama función de probabilidad conjunta, porque acá estos valores 0,12, 0,2, 0,08, todos indican la intersección entre estos dos sucesos. Por ejemplo, este 0,08 indica que tanto en el testeo de carrocería como en el testeo de motor obtuvo 0. O sea, está con el motor fundido y de chapa y pintura desastre total. ¿Está bien? 0,08. Este 0,12, por ejemplo, que está acá. No sé si están viendo el mouse, ¿sí, no? ¿Qué indica este 0,12? Que en X tuvo 5 y en Y tuvo 10. ¿Y qué significa en términos del contexto del problema? ¿Qué es lo que tiene que mejorar? Que el motor. Exacto. El motor está mediocre ahí y en cambio de carrocería está excelente. 0,12. ¿Está bien? Bueno, mucho más sencillo. Entonces, acá lo que hice fue escribir las variables con las que estamos trabajando, porque son dos variables discretas, ¿está bien? Y digo cuáles son los valores que puede tomar. Puntuación obtenida por el testeo del motor, puntuación obtenida por el testeo de la carrocería, y acá tengo la función de probabilidad conjunta. Bueno, que me pregunten, a ver, ¿qué me pueden preguntar? Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que el testeo del motor haya estado mal? Bueno, es equivalente a la probabilidad de que X sea igual a 0. ¿Cuál es esa probabilidad? Bueno, me fijo acá, que X tome el valor 0 es la sumatoria de toda esta fila, ¿ven? Y eso es lo que hacemos, 0,08 más 0,1. ¿Cuál es la probabilidad de que le pongan un 5 como puntuación cuando fue a testear el motor? Y bueno, es la suma de estos tres, 0,1 más 0,24 más 0,12. Y lo mismo, probabilidad de haber sacado un 10 en el testeo de motor. Listo, se suman esas tres. ¿Qué fue lo que obtuve yo con estas tres probabilidades que calculé? Bueno, la función marginal que vimos recién en la variable continua. Acá es mucho más fácil porque como son variables discretas no tuve que hacer la integral. Lo que estuve haciendo es sumatorias y ya tengo entonces completa, como en la primera parte de la cursada, una variable aleatoria discreta. Fíjense, tengo la definición. La X mira la puntuación por testear el motor. Los valores que pueden tomar son estos tres. Y acá tengo la probabilidad de que tome cada uno de esos valores que yo digo que puede tomar. O sea que la sumatoria de estos tres, 0,18 más 0,46 más 0,36, que es la función de probabilidad de la X, me tiene que dar un 1. ¿Está bien? Bueno, hago lo mismo con la Y. ¿Cuál es la probabilidad de que se saque una puntuación de 0 cuando hacen el testeo de la carrocería? Bueno, tengo que sumar esta primer columna, 0,08 más 0,1 más 0,04. Hago lo mismo con la columna del 5 y hago lo mismo con la columna del 10. Bueno, con esas tres probabilidades, ¿qué fue lo que calculé? La función de probabilidad de la Y, que es la marginal, ¿está bien? Como aprendimos recién con las continuas, nada más que acá estoy en un modelo que es discreto. Bueno, si yo escribo acá los valores, fíjense que estos tres, el 0,22 más el 0,46 más el 0,32, obviamente si lo sumo me tiene que dar el 1 porque estamos hablando de función de probabilidad de variables discretas. Y acá ya completé toda la tabla y tengo toda la data
que me pueden llegar a pedir. Tengo las marginales y tengo la función de probabilidad conjunta con las celdas estas que están, las 9 celdas que están en el centro. ¿Está bien? O sea que un ejercicio de bivariante discreto es tan sencillo como ver esta tablita o tener que armarla. ¿Está bien? Quizás me dan la función de probabilidad y yo tengo que hacer el cálculo de la intersección y completaré las celdas que están vacías, nada más. Bueno, ¿qué pregunta me podrían llegar a hacer? Bueno, la que pedía el enunciado. El enunciado decía la esperanza de x menos y. Bueno, es un cambio de variable. Yo puedo escribir z es la diferencia entre la puntuación que obtiene respecto al testeo del motor y al testeo de la carrocería. ¿Está bien? Como dice módulo, bueno, voy a tener que dejar algunos valores, digamos, pensar bien cómo me va a quedar el resultado, porque fíjense, yo tengo todas estas posibilidades, o sea, que en el motor le haya puesto 0 y después las 3 puntuaciones distintas para la carrocería, que en el motor le hayan puesto una puntuación de 5 y las 3 categorías distintas para el testeo de la carrocería y lo mismo con un 10. Le ponen 10 en el motor, pero después las 3 combinaciones con respecto a lo que puede salir con la puntuación de la carrocería. Bueno, y acá ¿cómo lo completo? Y es hacer las cuentas. 0 menos 0, 0 menos 5, 0 menos 10, 5 menos 0. Hago todas las restas y fíjense, con los que están en negativo, como me estaba poniendo la barra de módulo, listo, esos se van a transformar en positivos. O sea que en definitiva, como me pide la media de la esperanza matemática, si se quiere, de x menos y, lo que yo puedo hacer es pensar cuáles son los valores que puede tomar la z en definitiva. Si yo acá ya calculé, x menos y es z, bueno, ¿qué valores puede tomar? Y bueno, puede tomar el valor 0, o puede tomar el valor 5, o puede tomar el valor 10, tal cual como tomaban la x y la y, ¿o no? Son esos 3 valores y ahora lo único que tengo que pensar es cuál es la probabilidad de que tome el valor 0, cuál es la probabilidad de que tome el valor 5 y cuál es la probabilidad de que tome el valor 10. ¿Qué tiene que pasar en cada uno de los casos para que tome cada uno de estos valores? Bueno, acá tengo la función de probabilidad que teníamos al principio. Y fíjense, ¿cuál es la probabilidad de que z tome el valor 0? Y bueno, está relacionado con que se tiene que haber sacado un 0 en las 2 puntuaciones, que eso es lo que estoy marcando acá, o que se haya sacado 5 en los 2 testeos de motor y carrocería, o la otra posibilidad que existe que se haya sacado un 10 en ambos testeos, motor y carrocería. Acá lo estoy escribiendo detalladamente con la intersección entre los sucesos, ¿ven? Pero en realidad nosotros lo tenemos ya en la tabla, o sea, que se saque un 0 es equivalente a sumar estos 3 valores, 0,08, 0,24 o 0,2. O sea, que la z tome el valor 0, digo, que es la diferencia entre las puntuaciones que se obtienen en los 2 testeos. O sea, de esta forma está bien, lo estoy detallando, pero se hace como largo, con algo que es muy sencillo, que surge simplemente de mirar en la, ¿cómo es? En la función de probabilidad. Bueno, ¿cuál es la probabilidad de que la variable z, que mira la diferencia entre las dos puntuaciones de los testeos, dé 5? Y bueno, lo tengo marcado acá. Esta es una posibilidad, esta es otra posibilidad, esta es otra posibilidad o esta última es otra posibilidad. Son 4 términos los que me generan un z igual a 5. Y por último, ¿cuál es la probabilidad de que z tome el valor 10? Y bueno, se sacó un 0 en el testeo del motor y un 10 en carrocería, o al revés, un 10 en motor y 0 en carrocería, que son estos dos que quedaron pendientes. Así que la suma de esos dos nos terminó dando 0,04.
Bueno, ¿cómo hago para verificar que esto está bien hecho? ¿Tiene que dar 1? Me tiene que dar 1, exacto, porque esta es una variable nueva, tengo los valores que puede tomar y ya calculé las probabilidades. Si sumo las 3 me tiene que dar 1, o sea, 0,52 más 0,44 más 0,04. ¿Está bien? Con eso verifico que ya está bien. Y lo que me pedía que era la media. La media es una variable discreta. O sea que, ¿cómo sería la media de esta variable? ¿Cómo la calculo? Eso es práctica para el primer examen, ¿no? 0 multiplicado por 0,52 más 5 multiplicado por 0,44 más 10 multiplicado por 0,04. Y esa es la media de la variable z. Ya que estamos, repasamos para el primer examen. Es una variable discreta, ¿se acuerdan que dijimos? Ponemos los valores que puede tomar, cuál es la probabilidad de que tome esos valores, y la media es tan sencillo como multiplicar el valor por su probabilidad. El valor por su probabilidad y el valor por su probabilidad. Listo, ahí está todo. Y nos termina dando 2,6. O sea, son muchas cuentitas, está bien, pero esto es de la primera parte de la cursada, una vez que uno ya escribió una variable discreta. Fíjense que nosotros dijimos, si tenés una variable discreta, el gráfico que podés hacer es, bueno, marcás, mira, puede tomar el valor 0 y la probabilidad que acumula es 0,52, el 5 tiene un 0,44 y que se saque un 10, o sea, en la diferencia de puntuaciones, ¿no? De los dos testeos es 0,04. Y la media nos quedó por acá, lo cual es lógico según el gráfico, porque fíjense que se está tirando acá, hay mayor probabilidad, digamos, entre estos dos valores. Así que se tira para la izquierda. Bueno, eso sería, digamos, como para repasar un poquito lo que era una variable discreta. Ahora, fíjense ¿qué me pueden llegar a preguntar con esto de la función de probabilidad? Y bueno, acá hay una pregunta, dice, si un cliente obtuvo la misma puntuación en el testeo del motor y en el de la carrocería, ¿cuál es la probabilidad de haber obtenido una puntuación igual a 10 si obtuvo una puntuación de por lo menos 5? Bueno, hay un montón de información, entonces yo digo, voy a aclarar lo que está pidiendo. Le puse nombres de sucesos. A lo llamé A, en ambos testeos obtuvo la misma, obtuvo puntuación de al menos 5, que es lo que decía acá abajo. Y el suceso B obtuvo una puntuación igual a 10, que era lo que decía acá arriba. ¿Está bien? Entonces, fíjense que lo que nos estaba pidiendo era una condicional, porque dice, sabiendo que obtuvo la misma puntuación en el testeo y en la carrocería, ¿cuál es la probabilidad de haber obtenido una puntuación igual a 10 si obtuvo una puntuación de por lo menos 5? Entonces, la condición es que obtuvo 5 o más como puntuación. Y la probabilidad que quiere que calculemos es que haya obtenido un 10. Bueno, se calcula así, ¿no? Una condicional como siempre, probabilidad de la intersección arriba, probabilidad que condiciona abajo, pero digamos, todos estos valores los vemos directamente en la tablita. Vamos a poner el cálculo auxiliar. ¿Cuál es la probabilidad del suceso A? ¿Qué decía el suceso A? Que en ambos testeos obtuvo una puntuación de por lo menos 5. Por lo menos 5 es que, bueno, 5 tanto en el motor como en la carrocería, o la otra posibilidad es que se sacó 10 tanto en el motor como en la carrocería. ¿Y eso cuánto es? Y bueno, lo vemos acá, 5 y 5 es el 0,24, 10 y 10 es el 0,2. ¿Está bien? Así que sumar, de hecho ni siquiera podría poner esto, o sea,
No perdería tiempo, escribiría directamente justificando que acá veo lo que estoy poniendo. ¿Está bien? Entonces, esto es el denominador 0,44. Ahora, lo que decía que va en el numerador es, está bien, que se sacó en ambos la misma puntuación, en ambos testeos la misma puntuación, pero en el numerador decía que también quiere que se haya sacado, ¿qué cosa? Una puntuación igual a 10. Así que la puntuación igual a 10 es 0,2. Listo, eso es la probabilidad que nos está pidiendo. ¿Está bien? O sea, seguimos escribiendo los planteos que hacíamos habitualmente y la única diferencia es que los resultados no los tengo que calcular, los tengo que buscar en la tabla prácticamente. ¿Está bien? ¿Quedó claro eso? Sí, sí. Bueno, a ver, este es otro ejemplo. Si un cliente obtuvo como mínimo una puntuación de 5 en el testeo de la carrocería, ¿cuál es la probabilidad de que haya obtenido una puntuación superior a 5 en el testeo del motor? Bueno, acá fíjense que me está dando valores para el testeo de la carrocería, que es el de la Y, y valores para el testeo del motor, que es el de la X. Así que nada, lo puedo escribir así como sucesos, tal como está describiendo el enunciado, como para escribir el planteo y no tener que estar escribiendo tanto choclazo, porque acá por lo general hay mucha información, digamos. Y bueno, si uno, fíjense, que lo escribe, dice, bueno, A, ¿qué significa para mí? Y que obtuvo como mínimo una puntuación de 5 en el test de carrocería, para poder escribir la probabilidad condicional que está pidiendo, ¿está bien? Y después lo resuelvo, saco los valores de la tabla. Por ejemplo, el A, que es el denominador, es que obtuvo como mínimo una puntuación de 5 en el test de carrocería. ¿Qué tendría cómo haría el cálculo auxiliar de la probabilidad de A? ¿Qué les parece? La carrocería era la I. En el test se puede sacar un 0, un 5 o un 10. Como mínimo 5, ¿cuáles son de estas tres columnas? ¿Con cuáles me quedo? Con la 2 de la derecha. ¿Con 5 o con 10? ¿Está bien? Entonces, la I puede tomar el valor 5 o la I puede tomar el valor 10. Eso es en cuanto a el cálculo auxiliar para el denominador. Ahora, después de las dos, ¿con cuál me tendría que quedar? Y se tienen que dar estos dos sucesos. El que me falta es que el cliente obtuvo una puntuación superior a 5 en el test del motor. Así que, fíjense, los cálculos auxiliares. De estas dos columnas que dijimos, que corresponden a que el test de la carrocería era de 5 o más, que era 5 o 10, lo que me va a interesar a mí es quedarme con solamente los que cumplan con esta otra proposición. Es decir, necesito que se haya sacado una nota superior en el test del motor. Entonces, de estas 6 celdas, ¿cuáles son las que cumplen esto de que el test del motor es superior a 5? Sí, bien digo. Todo de abajo. Exacto, ¿está bien? 0,12 más 0,2. Así que bueno, ven que parecen complicadas las preguntas, pero en realidad cuando uno las desglosa y las escribe es sacar la información que tenemos acá y hacer la cuentita. Del 0,78, que era la sumatoria de estas 6 celdas, nos quedamos solamente con las favorables, que son estas dos de acá. Listo, hacemos la cuentita y ya tenemos el resultado. ¿Está bien? Respecto a la última parte, ¿por qué ¿por qué se sumaba? ¿Cómo?
¿Por qué era una unión en vez de una intersección? En la Porque, última parte. porque la intersección, vos la... espera que les voy a compartir. Porque la intersección vos ya la tenés, digamos, en la tabla. Vos acá, digamos, cada una de estas celdas es la intersección. Acá, ¿qué es lo que te pide? Por ejemplo, en el A, el cliente obtuvo como mínimo una puntuación de 5 en el test de carrocería. Como mínimo es que obtuvo o un 5 o un 10. Entonces, la I toma el valor 5 o la otra posibilidad que tenés es que tome el valor 10. No, la intersección te estaría diciendo, mira, le pusieron una puntuación de 5 en el test de carrocería y también le pusieron una puntuación de 10 en el test de carrocería. No puede existir eso de que tenga una puntuación distinta en un test. Por eso es la suma. ¿Está bien? Fíjate que acá definimos el A, por ejemplo. Dice, obtuvo una puntuación de 5 como mínimo. Bueno, ¿cuáles son las puntuaciones que se pueden obtener? Y bueno, 0, 5 o 10. Si como mínimo es 5, quiere decir o que le pusieron un 5 o que le pusieron un 10. Es la unión, ¿está bien? El O siempre acordate que está asociado con la unión y el I está asociado con la intersección. Acá no podría poner I porque le estaría diciendo, se sacó una puntuación de 5 en el de carrocería y también se sacó un 10 en el test de carrocería. Y eso no puede pasar, o sea, le ponen un 5 o le ponen un 10, no le pueden poner en un test que hicieron y ponerle 5 y también ponerle 10. ¿En qué quedamos? ¿Lo tiene perfecto o tiene que hacerle algún arreglo de chapa y pintura? ¿Está bien? Sí, sí, gracias. Fíjate que acá sí, mira, por ejemplo, en la intersección, ves que estamos calculando entre los dos. Esto sería para el cálculo del numerador. Queremos que tenga esa puntuación de carrocería 5 o 10 y también queremos que haya sacado un valor superior en el testeo del motor. Bueno, el valor superior en el testeo del motor es 10, no queda otra. O sea, se sacó, estoy en esta fila, en la última. De las 6 quedó acotado a esto que está acá abajo. Y fíjate que acá sí expresamos con la intersección. Se sacó un 10 en cuanto al testeo de motor y bueno, un 5 o un 10 en cuanto a testeo de carrocería. ¿Está bien? ¿Quedó más claro ahí? Sí, sí, gracias, profe. Bueno, ¿alguna pregunta más? Consulta. Sí, dime. Varianza de la hipergeométrica, ¿usted la dio? Porque no la tengo anotada. Me tocó un ejercicio que me pedía la varianza y no supe cómo hacerla. ¿Varianza de la hipergeométrica? Sí, en la guía después de Bernoulli aparece en la de hipergeométrica y había un par que la pedían. Y en la hoja de fórmulas no está. Tiene que estar, pero qué raro que pida la... ¿Estás seguro que pedía la varianza de la hipergeométrica? ¿En qué? Aparte, no, la media y la varianza decía. La media tenía acá para hacerla, pero la varianza no. Y tenía respuestas, o sea, no llegué al resultado porque no supe cómo hacerla. ¿Qué número es de ejercicio y qué práctica? Igual en el video, viste que está el video de la hipergeométrica, está ahí, la media, la varianza y el desvío, pero me extraña, no recuerdo de que haya estado La la varianza. hipergeométrica usted la dio medio rapidito, que recuerde, lo tengo anotado.
Sí, porque tenemos el video que está en YouTube, que está completo de la hipergeométrica. ¿Se acuerdan que les habíamos recomendado que lo vean? Pero igual, en la hoja de fórmula tiene que estar. Seguro, a La ver. varianza no, es hasta la media. Después aparece la uniforme y la beta, y esas sí tienen la varianza. Raro que la hipergeométrica no. A ver, ahí me estoy fijando. Hojas de fórmulas, acá está. Profe, uno es el ejercicio 15 de la práctica 3. Dice que hay ejemplos en el libro, no alcancé a revisarlos, pero quería resolverlo yo y una parte la pude hacer. Pero esa parte, la B ya no. Dale, ahora lo que vamos a hacer es hacer un intervalo, ¿está bien? Y volvemos así ya vemos todas las consultas. ¿Qué horario el intervalo, profe? ¿Listo, profe? Son las 9 en punto. ¿Les parece? Volvemos 21:30 o 21:20. Como quieran ustedes. Y 30, profe. Sí, llevamos bien de tiempo y 30, profe. Sí, sí, porque nos queda todo para consultas de ustedes, digamos, para el examen. ¿Está bien? Así que ahí les puse. Volvemos 21:30. Ahí corto la grabación.